quitan candidatura a Félix el Toro Salgado. Quería ser gobernador de Guerrero por Morena, por no haber reportado en precampaña lo gastado. Primero las feministas, ahora el INE lo cancela. Polémico, tiene varios señalamientos. Por abuso sexual estuvo en todos los medios. Feministas lo atacan por fuera y por dentro. Candidatura antisismos, no la tumbó el movimiento. Pero esta vez el INE le dice ahí te ves por no presentar los gastos de campaña. Toma pues, no sé si es por desprecio a la ley o estupidez, pero esa pequeña falla se convirtió en San Andrés. Apeló al tribunal electoral, dijo que sí había infracción pero no era proporcional, ordenando al INE que lo volviera a revisar, y esta vez por un voto lo volvieron a vetar. No se ven claros los toros desde la grada, lo que para unos es justo para otros es trampa. El toro se lanzaba, pensaba que los corneaba, pero no vio la espada detrás de la capa. No se ven claros los toros desde la grada, lo que para unos es justo para otros es trampa. El toro se lanzaba, pensaba que los corneaba, pero la corrida se acaba hasta que se acaba. Salgado Macedonio se lanza, afuera de línea hace un plantón y amenaza a Lorenzo Córdoba con dar su dirección a las masas. Como guía de cazadores los va a llevar a la casa. También dijo que si el INE no le afloja, no habrá elecciones en Guerrero si a él no se le antoja. Luchar por lo que crees es una cosa, pero este se montó en el metro, atravesó la línea roja. Consejeros del INE también levantan sospechas por su protagonismo y las declaraciones hechas en curva, como que parpadea la flecha, una mano en neutral y la otra a la derecha, hablando de injusticias sociales ante la gente. Con sueldos inmorales ganan más que el presidente. Volverán a apelar, sigue la papa caliente. No han cortado oreja, todavía sigue pendiente. No se ven claros los toros desde la grada, lo que para unos es justo para otros es trampa. El toro se lanzaba, pensaba que los corneaba, pero no vio la espada detrás de la capa. No se ven claros los toros desde la grada, lo que para unos es justo para otros es trampa. El toro se lanzaba, pensaba que los corneaba, pero la corrida se acaba hasta que se acaba. ¿Quién dará la última estocada acá? Ya lo veremos. Deseo. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dañera K, por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy continuaremos con el análisis del proceso electoral del junio próximo, considerando lo que ha sucedido con la definición de candidaturas en Morena. Los resultados de este proceso han producido inconformidades entre las bases de la principal fuerza política del país debido a la falta de claridad en la manera con que se llevó a cabo. Se ha acusado a la dirigencia nacional y a las estatales de ignorar no solo las preferencias reales, sino los contextos de cada aspirante, pues a pesar de los antecedentes de muchos, se les ha favorecido con postulaciones para contender por cargos de elección popular. Este escenario ha generado la sensación de ruptura entre las motivaciones que originaron al movimiento de la Regeneración Nacional y la ruta que ha tomado el partido de cara a un momento estratégico para el desarrollo de la Cuarta Transformación. Se percibe además un distanciamiento más evidente de las decisiones cupulares respecto a las expectativas de quienes militan o simpatizan con el proyecto del presidente López Obrador. Ante esta situación, cabe cuestionarse si Morena aún puede recuperar el rumbo. Para hablar de este tema está con nosotros Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Vamos con ella. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche tenemos una conversación muy especial, una conversación de identidad política, de identidad generacional, con la secretaria general de Morena. Quiero decir primero que hemos invitado incluso públicamente a dirigentes de otros partidos, porque luego nos reclaman que por qué solo Morena. Pues ellos no vienen, y eso que aquí siempre se trata buena onda. Ya saben que aquí nunca hemos dejado mal a nadie. Bienvenida Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Mucho gusto, Gibran. Te tendrán miedo, yo creo que por eso no vienen los otros dirigentes del Y partido. esta noche está también Estefanía. Muchas gracias por participar de la conversación. Muchas gracias por invitarme. No me iba a perder esta mesa. Esta mesa con una compañera, decía yo, de generación, de militancia política, con la que nos unen ideológicamente muchas cosas y creo que también programáticamente. Me gustaría, Estefanía, que tú comenzaras con esta
con esta conversación. Has tenido la oportunidad de mirar muy de cerca los procesos que han acontecido últimamente y también con un ojo muy crítico. Entonces creo que hay muchas cosas para hablar así, como decimos, de buena fe, pero sin pelos en la lengua. Sí. Yo creo que primero de buena fe un poco es lastimosamente llamarte secretaria general, porque yo sí quería llamarte presidenta del partido. Y eso fue uno de los primeros momentos en los que nos enfrentamos al cambio de partido que ya gobernaba y que a ti te tocó construir durante mucho tiempo. Y parte de eso era hacerte una pregunta clave. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque nosotras pensábamos que ibas a ser tú, y digo nosotras por las compañeras del partido que esperábamos que fueras tú la candidata a la presidencia, y nos encontramos con un Facebook Live que hace por ahí Díaz Polanco con Porfirio Muñoz Ledo, en el que dicen, bueno, va Porfirio y Citlali para la Secretaría General. Bueno, yo lo hice público muchas veces, o sea, creo que para nadie es un secreto que yo, cuando había otros aspirantes, yo apoyaba a Berta Luján. Ella decide no participar en la contienda cuando el tribunal determina que tiene que ser por una encuesta. Siempre fui de las voces que también decía que pues era una intervención brutal del tribunal porque no estaba ese método en nuestro estatuto. Y bueno, cuando se plantea el tema de la encuesta, pues necesitas a alguien que medianamente sea conocido que pueda disputarla. Yo estaba valorando porque también, digo, conozco mis cualidades, pero también mis limitaciones. Y yo decía, bueno, no sé si gane una encuesta a la presidencia. Mucha gente empezó a buscar quién podría ser cuando Berta anunció que se bajaba. Varios me lo plantearon, yo lo pensé, quería tener una decisión muy responsable, no movida, digamos, ni por el ego, ni por los falsos ilusiones numéricas de decir sí voy a ganar, porque era muy evidente que del otro lado, pues Mario estaba compitiendo y era, digamos, quien más había trabajado la posibilidad de la encuesta. Y bueno, al final yo les dije, bueno, pues yo le entro. Si hay otro perfil más posicionado, pues yo estoy en el Senado y me hago un lado. Pues varios compañeros de los que me buscaron y que también estaban apoyando, entre ellos Díaz Polanco y demás, pues pensaron en varios perfiles que podrían ser también muy competitivos. Uno de ellos fue Porfirio. Y bueno, pues lamentablemente creo que se vio muy mal ese Facebook Live, sin duda, ¿no? Lo comentamos incluso en corto, creo. Pues pareciera que era una cosa muy adultocéntrica, ¿no? De nosotros estamos decidiendo que la cosa sea así. Yo lamento que se haya dado ese tema así, pero bueno, yo decidí que estratégicamente era un tiro de mayor precisión ir a la Secretaría General y por eso participé hacia allá, ¿no? Fíjate, Citlali, como sabe el público, o algunos no lo sabrán, yo también participé de ese proceso y vimos mediciones para hacer el diagnóstico de la estrategia. Y en esto quiero ser muy sincero contigo, las encuestas nos daban que la mejor candidata de ese bloque posible eras tú, por el margen de crecimiento, por la opinión positiva, es decir, Porfirio no podía crecer su opinión positiva, claro. Y había ahí una serie de retos que planteaban el hecho de que fueras tú la candidata. Digo esto porque a mí me parece que sí hubo por parte de los que ofrecieron a otros la candidatura un error estratégico, que creo que se repite en buena parte del análisis político que se hace ahora para otorgar candidaturas en Morena a personas que son muy conocidas, pero que no necesariamente tienen buena fama, y que el cálculo que se hace es, pero van a ganar, como que los nuestros no pueden todavía ocupar esos espacios. ¿Cómo ha sido, o cómo ves a Morena en este momento, a diferencia de ese momento cuando estaba la pugna por la dirigencia? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Estas condiciones desde las cuales hacen el análisis político se han mantenido? ¿Ha habido una apertura? ¿Cómo ha cambiado? Mira, yo respecto a lo primero te diría, probablemente fue un error, pero en su momento creo que podremos hablar con mayor apertura del tema. Creo que aún si yo hubiera ido a la presidencia del partido, había otra serie de factores que tú mismo en su momento denunciaste, que probablemente
no nos habrían permitido competir, ¿no? hubo O sea, es decir, mucha se trampa ahí, repitió sí. la encuesta, lo cual a muchos nos dejó dudas, etcétera, temas que creo que en este momento yo preferiría no incidir o no ahondar. Entonces me parece que a la distancia pudo haber sido una decisión acertada en términos del resultado. Estoy en la Secretaría General, lo cual me permite representar a quienes yo decía que quería o que quiero representar, que es a la militancia, y que eso me lleva a la segunda pregunta que me haces. Creo que hay un sentimiento de tristeza, de abandono, de enojo en la militancia, porque lo dijimos desde el inicio, desde la disputa interna del cambio de dirigencia. Se estaba generando en Morena o se está generando dos visiones. Una visión mucho más pragmática, una visión que en una encuesta dice, pues vale más en términos electorales quien sea más conocido, y una visión de la cual yo sostengo y sostuve en todo este proceso, aunque lamentablemente no fue la voz preponderante, evidentemente, en la que yo creo que en este momento a Morena le toca salvaguardar su autoridad moral. Entonces, si tú tienes que decidir desde mi óptica como militante y como dirigente, entre una persona que es muy conocida, pero mal conocida, y un compañero o compañera que sea menos conocido, pero que tiene positivos, que es honesto, que es cercano a la comunidad, que es del movimiento, que sabes que no va a traicionar, yo creo que en este momento, ya como estamos en las encuestas, la gente valorará más a ese tipo de candidatos que a los ya mal conocidos. Entonces, creo que en estos 2 años de desgaste que ha tenido Morena en su cambio de dirigencia, y este proceso tan accidentado, tan complejo por los tiempos, por la dinámica interna, por la propia pandemia de selección de candidatas y candidatos, yo lo que diría y lo que he dicho como una primer conclusión de este proceso es el mejor momento de Morena hacia afuera, política, electoralmente, socialmente. Nunca habíamos logrado como permear tanto en la gente, en ubicar que hay 2 proyectos, o sea, aquellos se descararon, PRIAN-RD se juntó, y el proyecto de la transformación que encabeza Morena. Pero hacia adentro, por el tiempo de vida, 7 años de partido, por el cambio de dirigencia, por el desgaste, por estas 2 grandes visiones que yo veo en el partido, creo que es el momento más complejo de la vida interna, porque además falta mucha institucionalidad, ¿no? Falta construir partido. Los primeros 5 años lo construimos o los dedicamos para construir estructura electoral, para construir comités, para informar, y no hemos construido un partido en su vida más estricta, en su vida interna. Y yo creo que en ese momento estamos, también por eso creo que la militancia tiene que pues tomar un respiro. Hay muchas cosas que no les gustaron en esta selección de candidaturas, hago propio el sentimiento, pero creo que hay que pensar que llevamos 7 años de vida y que hay que seguir construyendo un partido diferente. Sí, lo que yo veo es que hay una Morena, digo, yo lo fraseo distinto que tú, Morena como marca está muy bien, pero como partido socialmente existente, es decir, la base que siempre nos movilizábamos con Andrés Manuel, que acudíamos a esos llamados, hay, digamos, entre ese componente social, popular del partido, hay mucha desazón, hay un sentimiento incluso de despojo en algunos casos, lo cual creo que terminará por impactar también en la marca, ¿no? Inevitablemente, algunos compañeros que se van por el PT, por Fuerza México, por redes sociales incluso, que están convocando a compañeros que quizá desde el dolor, un dolor absolutamente legítimo, intentan representar el proyecto por el que han luchado estos años, a veces en contra de quienes ahora ocupan las candidaturas en Morena, ¿no? Tú, cuando hacías la campaña, enarbolaste un concepto que usamos nosotros también, que creo que es una de nuestras grandes coincidencias, que es la decencia política. Hasta ahora, en la Secretaría General, ¿has podido empujar esa intención de adecentar la política en Morena? ¿O te encontraste en minoría en la comisión que decidió las candidaturas en el partido? ¿Hay una derrota en ese caso de la decencia? ¿O estamos empatando con el pragmatismo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, yo creo que no hay una correlación favorable a la esencia del movimiento de Morena. O sea, yo nací en Morena, como muchos de nosotros, de nuestra generación, y hay otra generación y otra concepción en la que quizás el pragmatismo
se les vuelve más rentable. Y en este momento, digo, yo en todo momento he argumentado, pues desde la ética, desde la visión que yo creo que tiene que tener Morena, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ha habido una correlación de fuerzas favorable, es decir, no ha habido un eco, porque entre la Comisión de Elecciones, que somos 5 personas, en el Comité Ejecutivo Nacional, que somos 21, primero el comité, bueno, pues ha tenido un desgaste, varios compañeros se van de candidatos, prácticamente todo se ha procesado en la Comisión de Elecciones, pues no hay un eco en algunos planteamientos que quizás desde una mujer de 30 años se cree que es una cosa de ingenuidad, de purismo, ¿no? De radicalismo, pero yo de verdad que estoy convencida y creo que lo compartimos, y la mayoría en Morena lo compartimos, que en este momento el bien superior es la autoridad política y moral de Morena. Si bien en el 18 fuimos muy abiertos y tuvimos algunas sumas pragmáticas, era necesario porque el bien mayor era llevar a Andrés Manuel a la presidencia, y Andrés Manuel fue muy listo, no lo sumó a las filas de Morena, lo sumó a la firma de un acuerdo por un proyecto. Y acá lo que están haciendo, o lo que se está haciendo con algunas figuras que yo tampoco comparto, que se estén acercando, pues es prácticamente sumarse a Morena. Y sí hay una gran diferencia. Y hasta para ser, digamos, pragmáticos en esa parte de la política que Andrés Manuel describe como el equilibrio entre principios y eficacia, pues me parece que hay que ser muy listos. Entonces, no ha habido mucho eco en algunos planteamientos que yo he tenido. Insisto, no es el mejor momento de la vida interna de Morena, pero creo que tampoco podemos ni decepcionarnos, ni abandonar la lucha, porque construir una manera de hacer política diferente, construir nuevos códigos, pues amerita una resistencia constante, ¿no? Lo dije también en la campaña de la Secretaría General, estamos en un punto donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, ¿no? Y en ese punto me parece que tendremos que seguir dando nuestras batallas internas. Y es complejo porque tenemos una batalla externa que no es menor, ¿no? Es decir, vamos a cambiar congresos locales, vamos por la mayoría federal, 15 gubernaturas, donde necesitamos reanimar a nuestra militancia que está sentida, darle con todo a ganar el proceso electoral, porque tampoco podemos regresar al pasado con el PRI-PAN-RD, pero eso no significa que estemos abandonando una lucha pendiente que tenemos en Morena, porque Morena tiene que seguir aferrándose a ser un partido diferente, con nuevos códigos, donde la ética sea el centro de la toma de decisiones, y que sin duda en estos momentos, pues si revisas la selección de candidaturas, se ven plasmadas las dos visiones, ¿no? O las distintas visiones que en este momento están en disputa al interior de Morena. Yo quería plantear algo súper rápido, y es esta vida interna de la que hablabas en el partido, que parece que no existe y que también nos llevó a perder, porque no estamos en un escenario nuevo, 2 estados, o llevó a Morena a perder 2 estados, un año antes de esta gran elección, que, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? Y esta vida interna que parece que no existe porque no ha habido renovación del partido, porque no ha habido comités, porque no ha habido ni siquiera afiliaciones. ¿Qué vida interna, de qué vida interna ya se puede hablar en Morena? Porque creo que también esa es la parte, cuando se habla de adentro del partido, yo veo mucho más difuso yo el adentro y el afuera, porque mucha gente ya se entiende con el obradorismo, va a votar por Morena, pero ya no se hace partícipe de la vida interna porque ya no existe tal vida interna. Sí, tienes razón, yo creo que no existe una vida interna orgánica del partido. O sea, hay una adhesión de varios de nosotros a Morena, algunos tuvimos chance de afiliarnos porque estaba abierta la afiliación hace tiempo, otros han querido afiliarse y no han podido. Yo diría que la disputa de la visión está dentro de la 4T. Es decir, somos un movimiento tan plural que hay muchos dirigentes, militantes, simpatizantes con distintas visiones sobre el rumbo que tendría que tener la herramienta que es Morena para darle continuidad a la 4T. Entonces yo creo que no hay una vida interna sin duda en el partido, y creo que eso es lo que nos toca. Es decir, después de esta elección tendríamos que apostarle a una renovación real de la vida institucional, los comités municipales, comités estatales, los consejos, porque incluso todo este proceso de selección de candidaturas ha sido muy difícil porque no tenemos, o sea, si hubiera una dirigencia en cada estado, pues las dirigencias lo procesarían, y quienes procesaban la mayor parte fueron delegados, que en su mayoría son senadores y son diputados. Entonces, creo que tienes razón en eso, no hay una vida interna como tal del partido. Bueno, vamos
a irnos a un corte y en el siguiente bloque continuamos conversando. Usted siga con nosotros, estamos hablando sobre Morena y su deriva de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros, seguimos hablando de buena fe sobre Morena y su deriva. Hace algún tiempo, hace una semana, hice un artículo muy crítico con algunas de las candidaturas de Morena, luego escribí una carta donde hacía una lista un poco más grande. No podría ser la lista completa de los candidatos que no son satisfactorios. Y esto plantea un problema, que es que para mucha gente un partido que tiene más legitimidad y credibilidad que los otros empieza a asimilarse. Ha salido una encuesta hace poco de Alejandro Moreno sobre la opinión buena o mala que se tenía de los partidos y sin duda alguna Morena sigue teniendo mucha más opinión positiva que los otros partidos. Claro. La pregunta es si con la selección de candidatos que se ha hecho en la Comisión de Elecciones, en la que estabas en minoría, como nos has dicho, esta aprobación podrá mantenerse estable y no empezar a decaer con lo que algunas personas observan. Hemos visto que algunos dicen que ahora parece requisito militar en otro partido para ser candidato de Morena. Por ejemplo, un distrito federal en Chihuahua, donde había un dirigente joven que salía muy bien en la encuesta, Francisco Butey. Finalmente el candidato es alguien que estaba compitiendo por la gubernatura del PAN en este mismo proceso, ¿no? O luego sale Mario a decir, no puede ser que Maru y las ligas con César Duarte, la candidata gobernadora del PAN, pero él pone en el lugar 3 de la lista plurinominal Armando Cavada, que confesamente estaba en la misma nómina. Estas cosas pueden minar la autoridad moral del partido y contra lo que quieren los pragmáticos pueden costar también en las urnas o no se ve para este proceso. Mira, siendo muy crítica, creo que sí. O sea, desde mi postura que he tenido frente a algunas candidaturas, yo parto de esto que dice el presidente, ¿no? Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y creo que es el momento de mayor politización de la gente. Y la gente simpatiza con Morena, simpatiza con Andrés Manuel, porque le checa una serie de valores. Y cuando le choca con algún candidato, pues yo creo que se va a enfrentar a una disyuntiva compleja, ¿no? Yo estoy convencida de que nuestra autoridad moral, yo creo que quien pierde legitimidad somos los que estuvimos en la toma de decisiones. Y tenemos que asumir, digo, a pesar de que yo me opuse a algunas cosas y siempre planteé mis posiciones dentro de la comisión, creo que nos tocará asumir el resultado electoral. Vamos a llamar a un voto todo Morena porque estamos convencidos de que necesitamos continuar con la transformación, de que el presidente necesita una mayoría legislativa, de que necesita gobernadores y gobernadoras con quien coordinarse para avanzar en la cuarta transformación, también en lo local. Sin embargo, creo que la gente va a salir a votar. O sea, para mí va a ser una elección muy compleja, muy extraña. Primero porque no hay opción política, o sea, yo de repente digo, bueno, pobres de los que no piensan como nosotros legítimamente, porque tampoco es que tengan una alternativa política real del otro lado, ¿no? Yo creo que vamos a ganar, nos va a ir muy bien en esta elección y por eso creo que nuestro compromiso con la gente que cree en nosotros, que nos denuncia, que nos cuestiona algunas candidaturas y que nos exige que no echemos a perder Morena, tenemos una responsabilidad de que terminando el proceso electoral que viene, recompongamos lo que se ha hecho mal. Porque si un partido niega el elefante en la sala, me parece que tiende a convertirse en lo que ya ha pasado en otros partidos. Estamos en un momento de mucha apertura, de mucha pluralidad. Insisto, hay quienes creen que es mejor abrir a otros personajes, algunos nos llaman puros radicales por ser un poquito más selectivos, pero yo creo que nos va a ir muy bien en la elección, porque la gente solo tiene claro que solo hay dos visiones. Regresar al pasado, o sea, la derecha
está totalmente descontrolada, no entiende a la gente, ¿no? Entonces pone spots en el que llama a votar por sus partidos para ponerle un alto a Morena. La gente en la calle te dice, ¿por qué no me dicen propuestas? A mí hay gente que me ha dicho, pues yo no concordaba con Morena, pero el simple hecho de que los otros no tengan opción, que no tengan propuestas, pues yo creo que con todos los errores que ha tenido Morena o las críticas que tengamos, vamos a votar por Morena. Entonces yo creo que nos va a ir bien y más bien tenemos el pendiente de recomponer las cosas internas. El presidente de la República, cuando decidimos fundar Morena, dijo que teníamos que tener presente en todo momento que no se convirtiera en un partido igual, en gente que buscara el poder por el poder o gente que viniera desde el dinero, muchas cosas que han sucedido. Eso dijo entonces, por allá, de 2012. Después, cuando el acuerdo por la unidad que citaste, me acordé de otra cosa que dijo y que no fue muy retomada. Dijo, tenemos que ganar, ya después cada quien se regresa a su partido. Y parece que más bien la dirigencia actual lo que ha hecho es, ya nadie se regresa a su partido, es más, entre más panistas y priistas dirigentes vengan, mejor. Y no hay un problema con la pluralidad. Yo creo que hay muchos panistas y priistas decentes, sobre todo abajo, que tuvieron que cambiar de opinión legítimamente para que el presidente López Obrador ganara. Hay, sin embargo, cuestionamientos a prácticas políticas de quienes utilizaron sobre todo dinero para posicionarse entre la gente o en medios de comunicación y que pertenecen a grupos políticos muy consolidados en los estados de la República, que han mandado siempre y que probablemente volverán a mandar ahora, pero con los colores de Morena. Lo que yo me pregunto, tras tu llamado a retomar el camino en Morena, es si eso se puede hacer una vez que estos personajes que vienen de enfrente tengan los cargos y el poder. Porque estando dentro del partido, abriéndose la afiliación del partido como se tiene que hacer después de las elecciones, yo no veo a estos personajes que dejaron todo en el PRI perdiendo sus asambleas distritales. Claro. ¿Se puede recuperar Morena considerando esas circunstancias? Mira, yo creo que son circunstancias internas complejas y coincido, el problema no es de dónde vengan, el problema es cómo llegan y hacia dónde van, porque si llegan para sumarse a las nuevas reglas, a los nuevos códigos políticos, para no avasallar y si van hacia adelante a la transformación, bienvenidas y bienvenidos. Creo que siempre hemos sido un proyecto muy plural, pero si llegan para avasallar, para desplazar, para generar nuevos cacicazgos, para hacer la política como siempre se ha hecho y como siempre hemos denunciado que no queremos hacerla, pues ahí sí tenemos un problema. Pero yo creo que quienes están en esa visión, yo pienso que están atrapados en una lógica del viejo régimen, que subestiman a la militancia, que subestiman al pueblo organizado. Y por eso es que el llamado tiene que ser constante, es decir, si nuestra militancia más noble, más comprometida, se desmoraliza, se hace a un lado, piensa que no se pueden mejorar las vidas internas de los partidos y generan una distancia entre el obradorismo y el morenismo, me parece que no hay esperanza. Pero si la militancia se organiza, si desde este momento estudiamos los estatutos, a ver, ¿por qué una encuesta como las que tenemos en la vida interna deja de ser funcional en este momento? Porque había un momento en el que nadie quería ser candidato de Morena y pues con la encuesta medías más o menos quién era un poquito más competitivo, ¿no? Pero en este momento pues ya encontraron una fórmula algunos de invertirle lana, posicionarse, ganar la encuesta y ser candidatos. Y entonces cuando el militante de a pie cuestiona, cuando hay encuesta, aunque hubo encuesta casi en todo, pero yo creo que el problema no fue la encuesta. O sea, cuando el militante cuestiona, oye, ¿por qué tal persona que va llegando del PRI? Pues claro, porque esa persona tuvo dinero para posicionarse, porque es más conocido, porque lleva más tiempo en la política, etcétera. Entonces, esos métodos, a eso me refiero con recomponer. O sea, no podemos repetir los mismos métodos internos de selección de candidatos en el futuro. Tendríamos que revisar los estatutos, hacer una gran reforma estatutaria para el proceso interno que viene. Porque casi en inventar efecto, estatutos nuevos. Pues casi, porque hemos visto en todos estos 2 años que han sido el gran problema al que nos hemos enfrentado, ¿no? Porque si los estatutos se mantienen como ahora están, pues claro, quien más lleve a una asamblea
que la lógica inicial era pues los militantes van y ven por quién eligen, y ahora, bueno, pues quienes lleguen con otras prácticas pues van a acarrear y nos van a llenar una asamblea y nos lo van a ganar y nos van a quitar el partido. Creo que eso es lo que preocupa a muchos, ¿no? En ese esquema, si pensábamos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador empezara a militar en este momento, hasta para él sería difícil incluso ganar una encuesta, una asamblea, claro, con ese esquema clientelar. Bueno, fíjate, ahorita que lo mencionas, en 2015, sí, después de que Morena tuvo su primera gran victoria en la ciudad y en varios estados, pues varios recordamos lo que no repetiremos, pero en su asamblea se le complicó, ¿no? Casi queda fuera. Y yo recuerdo, yo entonces fui diputada electa y él nos convoca para encargarnos algunas tareas y él cuenta esa anécdota, ¿no? Y dice, me da tristeza, pero el tema no está en cambiar los estatutos, justo él decía, sino que tenemos que seguir construyendo una cultura política nueva, porque tú puedes tener los mejores estatutos, pero si la cultura política sigue siendo la de la gandalla, la del clientelismo, la de etcétera, etcétera, pues van a buscar la manera de violentar el estatuto. Entonces yo creo que hay que aferrarnos a eso y entender que una transformación es hasta el final de nuestras vidas, que hay una transformación gubernamental, que el presidente va avanzando, pero lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el INE, pues nos provoca reflexionar que necesitamos una reforma electoral, una reforma política, que necesitamos seguir fomentando una nueva cultura política. O sea, nuestra lucha no debe quedarse solo en la vida interna de un partido. Sí pasa por mejorar nuestra herramienta, pero yo creo que hay que aferrarnos a algo que parece que muchos, incluso sobre todo los dirigentes que hemos tenido han olvidado, y es que nuestro máximo fin es revolucionar conciencias. Entonces, yo creo que no es un terreno fácil para la militancia de a pie, para muchas y muchos de nosotros, lo digo desde mi militancia, desde la Secretaría General, pero creo que somos más creativos, generamos procesos colectivos, podemos discutir, analizar, y el tema es tener un plan y no quedarnos tristeando, ¿no? Porque no tenemos hoy el partido que soñamos hace algunos años. Y bueno, pues tenemos un proceso electoral y seguir trabajando paralelamente la revolución de las conciencias y la articulación de cómo mejorar la vida interna de nuestro partido. ¿Y tú crees que hay espacio para los compañeros y compañeras que dices que son más y que coincido, de verse reflejados en quienes toman decisiones? Porque yo pienso en Chiapas, nada más, ¿no? Se vuelve muy complicado no solamente ir a una alianza en un partido que violentó a muchos de los compañeros que por eso están en Morena, sino ahora que sean ellos mismos con las siglas del partido, que los compañeros que señalaron a sus violentadores tengan que votar por ellos en el partido que ellos construyeron, con la estructura que ellos construyeron, claro, porque es una militancia que sabe que el presidente necesita la mayoría. Pero es un agravio complicado. Y esa militancia de la que tú hablas tiene cada vez menos espacios para sentirse representada. Y incluso dentro de esa representación del purismo, también el purismo ha dejado de ser crítico con sus mismos cuadros puros, entre esos Félix Salgado Macedonio, por decir uno, ¿no? Claro, yo creo que hay dos extremos que han metido en complejidad a Morena: el pragmatismo voraz, vulgar y ambicioso, y el sectarismo estéril. Esos dos extremos nos han complicado la vida al interior de Morena. Y a ver, hay que decirlo, tenemos 7 años de vida como partido. Los partidos tienen que ir mejorando sus procesos. Y creo que ahí generacionalmente, sin caer en una soberbia generacional, nos toca convocar a nuestros compañeros a hacer política de manera diferente. Ni desde el sectarismo estéril o poco autocrítico, ni del pragmatismo que sin duda es lo que ha lastimado o lo que ha llevado a la quiebra a otros partidos, ¿no? O al desgaste ético, moral. Entonces, yo creo que es complejo, pero creo que es parte de la transformación. Es decir, nadie dijo que un cambio iba a ser inmediato, o que llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia era lo único que teníamos que hacer para que ya Morena, con unos estatutos muy bonitos, sea el partido ideal. Tenemos una cultura política muy arraigada, y nos toca siempre resistir, o sea, resistir y tener una lucha que nos permita ganar. Lo hemos hecho en la vida pública de este país, creo que ahora nos toca también defender nuestro partido, que hemos construido muchos con tanta ilusión, y que hoy en estas dos grandes visiones, pues parece que de repente hay una inclinación hacia el pragmatismo que no nos convence, que no nos satisface y que además no lo queremos. Entonces,
pues yo creo que no hay que darnos por vencido. Nadie dijo que iba a ser tan fácil cambiar la política en este país. Bueno, son muchos temas que hemos tocado, el pragmatismo, el purismo y el sectarismo, la inadecuación de los estatutos, los pocos espacios para la militancia, la falta de una vida interna orgánica. Me gustaría que cerráramos en el siguiente bloque tratando un poco la coyuntura que mencionabas, el INE, el tribunal. Usted quédese con nosotros, estamos a la espera de las respuestas de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. Qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos conversando de buena fe con Citlali Hernández. Ahora sobre la coyuntura. ¿Cómo está Morena ahora? Y a mí me llamó mucho la atención no verte, secretaria, en las manifestaciones que hay afuera o del INE o del tribunal. Y bueno, ya has salido a decir en Twitter que estás atendiendo otras tareas del partido. Claro, alguien tiene que administrar mientras Mario aprende a hacer protesta social. Pero yo percibo otra cosa ahí. Creo que hay un uso de la figura del presidente López Obrador porque se carece de una legitimidad, en este caso, del presidente del partido. Y entonces todo lo que tiene que hacer es agitar la bandera de como nos enseñó el presidente López Obrador, porque no hay otro fondo. Y de repente me da la impresión, no porque haya sido un mal trabajo de quien hace eso, que es Sergio Gutiérrez, a quien yo respeto mucho, que me parece un buen abogado, pero sí de una omisión de la dirigencia en su conjunto de llevar administrativamente bien estos procesos, como para que no se vea el desorden administrativo, mejor salir a hacer lo que sabemos hacer, que es protestar contra un INE que sí está en contra de Morena y de la transformación, pero de repente también ocultar algunos errores en lo administrativo del partido, como enviar un reporte de gastos de precampaña, si quieres, en ceros. En ceros. Ajá. Si ese hubiera sido el escenario, en el caso de Félix Salgado, estaríamos sufriendo una multa de 40,000 pesos por no reportar 19,000, bueno, de 38,000, y no con el retiro de la candidatura. Este aroma a farsa que yo percibo, por una parte de la dirigencia de Mario, y por otra parte del INE, que también dicen, estamos defendiendo el Estado de Derecho, cuando en realidad están militando políticamente, ¿te llega también o tienes una lectura radicalmente distinta? Mira, no he estado, primero te lo cuento, porque he estado atendiendo otros temas. Tenemos varios estados donde apenas están cerrando los registros. No hay una vida interna del partido, y eso creo que es importante resaltarlo. Es decir, se pone un plantón, Mario va, pues no nos enteramos otros que va a ir. No se discutió colegiadamente, no pues sucedió. Más allá de discutir, porque creo que la postura es homogénea, es decir, el INE se está pasando, no solo no presentamos nosotros este famoso reporte, sino que tampoco lo presentó ningún partido, eso lo han dicho una consejera del INE, y probablemente pudo haberse cubierto mejor frente a la investida del INE el tema de los reportes, pero de que hay un actuar parcial del INE, de que Ciro y Lorenzo pareciera que están ocupando su posición dentro del INE como militancia partidista, eso es indiscutible. Yo comparto el sentido de la protesta. Hace ratito Estefanía mencionó el tema de Félix, yo he tenido una postura muy clara respecto a las anteriores acusaciones que estaban, digamos, sobre el aire hacia su persona, pero creo que es evidente un actuar contra nuestros candidatos, contra Morena. Entonces, bueno, pues yo me doy cuenta que está la protesta, que hay otras dos cosas que atender. Mario y yo nos coordinamos
en yo atender varios temas pendientes de las definiciones de candidaturas, él está allá. Yo no diría que hay un ambiente a farsa, yo más bien creo que hay que decirlo, nos cuesta, se nos hace curioso ver a Mario, porque él no viene de esa historia de la lucha social y no tiene nada de malo, y por eso llama la atención, ¿no? Pero me parece que está bien que se proteste y que se deje muy claro que nuestro movimiento no va a permitir que el INE, que en su momento, cuando nosotros éramos oposición, nos ponía el pie, ahora nos ponga el pie cuando somos un partido con mucho respaldo social y demás. Entonces, más bien por eso no he podido atender. Mañana, por ejemplo, me voy a Jalapa, es decir, no he tenido la posibilidad en cuestión de tiempo de estar allá, pero bueno, mis posturas son de total respaldo a la protesta que están haciendo los compañeros y de denunciar lo que está pasando y la actuación del INE, ¿no? Sí, hay ahora la situación paradójica de que puede ser el tribunal el que saque las castañas del fuego y que restituya o no las candidaturas que se han perdido, no solo la de los 2 aspirantes a gobernadores, sino también de aspirantes a diputados federales, alcaldes, y una serie de candidaturas muy importantes en realidad para el partido. Pero si esto no sucediera, Morena tiene un plan B para candidatos a gobernadores de Michoacán o de Guerrero. Bueno, si esto no sucediera, se habría cometido una gran injusticia contra nuestros candidatos y candidatas. La Comisión de Elecciones tendría que sesionar de inmediato y tomar una decisión, probablemente también el Comité Ejecutivo Nacional, y determinar a quién elegimos, cómo elegimos y cómo decidimos una nueva candidatura. Yo confío con que el tribunal estará por lo menos un poco más sensato en si hay una sanción que tengamos que tener, pues que se nos sancione de manera proporcionada, ¿no? El tema es que yo creo que se vuelve importante en este momento del proceso alzar la voz, porque un árbitro que no está siendo justo en el partido, en el arranque del partido, pues por supuesto que nos preocupa cuál va a ser su actuar en todo el proceso. Es decir, nos quitan desde el inicio candidatos y luego que cuando hagamos la campaña nos van a seguir metiendo el pie. Es decir, no podemos ir a una contienda con un árbitro que por lo menos no salga señalado de su actuar, te digo, parcial, parece que solo va contra Morena, no sancionaron a ningún otro partido, etcétera. Entonces, bueno, estaremos decidiendo seguramente en la Comisión de Elecciones, habrá que ver si lo hacemos por encuestas, si nuestro segundo lugar de las encuestas ya realizadas, o si hacemos una nueva valoración política, etcétera. Pero yo quisiera partir de que el tribunal va a resolver este tema y que ya en los próximos días nos estaremos dedicando a hacer campaña nada más. Pedro Miguel me comentó ahí en Twitter que en Morena las encuestas no definían candidaturas, sino que le ayudaban a los definidores de las candidaturas, que eran 5 personas. Entonces, realmente, pues hay limitaciones en este método que además no fue el método final de elección, ¿no? Mira, el estatuto plantea que la Comisión de Elecciones tiene la posibilidad de hacer valoraciones políticas. Y desde mi lectura del estatuto, una encuesta es una herramienta que te permite tener una mejor valoración política. Yo estoy convencida, lo sostengo, lo sostuve durante toda esta toma de decisiones, que habría algunas candidaturas en las que, te voy a poner un ejemplo, hay una pregunta muy clara. De todos estos, en los próximos días Morena va a elegir candidato o candidata, de todos estos, ¿usted cuál preferiría? Y ahí hay algunas encuestas en las que no necesariamente el más conocido era el que prefería la gente. Desde mi óptica, de hecho suele cambiar. Ahí tendríamos que elegir pues a quien prefiera la gente, sobre todo si eran lugares donde Morena tiene mucha intención de voto. Sin embargo, la determinación de la mayoría fue que a rajatabla se respetara el resultado de la encuesta. Todas las diputaciones federales se decidieron por encuesta. En el tema local se le pidió a los delegados que pues procesaran consensos, generaran pues propuestas para encuestar en municipios donde necesitáramos encuestar, y digamos ahí mucho influyó el criterio de las y los delegados, y como el tiempo no jugó a nuestro favor, pues teníamos ya a la vuelta de la esquina el registro de candidatas y candidatos, y entonces otra vez en la toma de decisiones
era complejo hacer mayor valoración política, a mi juicio, que era mucho más necesaria, porque tenías que decidir entre lo que ya procesó políticamente el delegado, para registrar y no perder el espacio de candidaturas, o darte más tiempo para la valoración política, pero no registrar candidatos. Entonces, eso fue, creo, a mi juicio, lo que complicó en muchas definiciones locales. Pero bueno, sin duda, yo creo que la valoración política más fina nos habría dado como resultado mejores candidatos y candidatas. Sí, en lo de diputados federales, como diría el clásico, yo tengo otros datos, pero ya los hablaremos después. Decías también, y yo creo que esto es muy cierto, que somos más los que estamos por un arreglo distinto del partido, un arreglo más decente, que tome en cuenta más a las bases, que haya una vida orgánica realmente, abierta, pero una vida orgánica. Pero ese somos más no se trasladó a la comisión de elecciones. Dices que ahí eran menos, ¿no? Que estabas tú en minoría. ¿Cómo puede, una vez echada a andar esta dinámica que Miquel llamaba la ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos, cómo hacer para que una vez que están tan asentadas las posiciones de poder en la burocracia partidista, pueda haber ese proceso donde los que somos más orientemos de una manera distinta el que ahora es el partido más relevante de la vida pública de México? Mira, yo creo que una cosa primera es que los que somos más nos encontremos. Es decir, tú iniciaste esta charla diciendo que tú y yo tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Y yo creo que no hemos articulado muchas cosas que podríamos hacer juntos. Y así, con cantidad de militantes, con cantidad de dirigentes. Creo que también este momento de la vida interna de Morena pesa un poco más la visión de quienes ya han hecho vida de partido que de quienes no la hemos hecho. Porque hay una inexperiencia de partido, es decir, yo no vengo de otro partido, no conozco la vida interna, no conocía las vidas internas de los partidos, nuestro partido no ha tenido una vida muy ordinaria que digamos. Creo que la mayoría de la gente de este Somos Más no tiene una experiencia partidista, es decir, no conoce los procesos, no conoce los tiempos. Creo que nos toca aprender mucho de este proceso, porque probablemente quienes conocían más, te digo, desde los tiempos electorales, ciertas dinámicas que pudieran parecer técnicas, pues jugaron mejor con esos tiempos para la toma de definición. Y la militancia, bueno, yo hasta la fecha recibo de compañeros y compañeras que están esperando la definición de no sé qué estado cuando ya se registraron los candidatos, ¿no? Entonces creo que nos toca asumir con mucha disciplina, con mucha responsabilidad, que aunque a muchos no nos encante la vida de partido, tenemos que aprender a hacer partido, pero con nuestros nuevos códigos y empezar a unirnos y articularnos y organizarnos. Muchas gracias, ¿no? secretaria. Muchas gracias, Estefanía. Se nos acabó el tiempo. Ya. Gracias. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero quédese que todavía falta la mala fe, ya saben, con Estefanía Veloz. Dentro del ejercicio periodístico profesional se considera de mala fe publicar información sin haberla validado más allá de la fuente principal. Como usted sabe, el periodismo es uno de los instrumentos más importantes para conocer la verdad en estos tiempos de fake news e infodemia. Sin embargo, también es bien sabido que a lo largo de la historia los medios informativos han sido usados para generar incertidumbre y difundir mensajes no verídicos. Y claro, también hay muchos ejemplos de un quehacer periodístico que no se apega a estándares adecuados para conocer datos y hechos en su justa dimensión. Tal es el caso de la nota del diario El Universal, en la que se dice que la Secretaría de Bienestar iba a llevar a cabo la remodelación de uno de sus edificios a pesar de la política de austeridad que impulsa el gobierno federal. Se señala de igual manera que los trabajos ocurren en las instalaciones de la colonia tabacalera, donde se planea realizar 74 obras de pintura, cambio de piso, renovación de equipamiento en baños, entre otros. Ante esto, la Secretaría de Bienestar indicó que lo que el Universal da como hecho cierto, en realidad, se trata de un ejercicio de cotización con el fin de estimar el costo de adecuaciones necesarias para dar mantenimiento a las instalaciones. Sirve igualmente para evaluar cómo se puede reducir el gasto en las obras y así cumplir con las instrucciones de austeridad.
De continuar con el proceso, la Secretaría de Bienestar manifestó que el trabajo no implica arreglar el edificio con materiales costosos ni renovaciones de lujo, sino reparar fugas, mejorar los servicios y adecuar los espacios para facilitar el acceso a todas las personas. Si quienes elaboraron la nota hubiesen constatado su información con alguna otra fuente, habrían evitado no solo este desmentido, sino comunicar un hecho erróneo a la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.